El hospital del sector 9 nunca estaba en silencio. Latía con vida. Sus pasillos metálicos se llenaban del zumbido de las máquinas, el murmullo distante de los médicos y el pitido silencioso del equipo médico. Las luces fluorescentes se alineaban en los techos y emitían un brillo estéril poco acogedor que hacía que el edificio pareciera más una estación espacial que un lugar de curación. Cada rincón resonaba con pasos, voces apresuradas y sonidos de atención médica urgente. Pero hoy era diferente. Algo desconocido se agitaba en el aire. La enfermera Ara Excelian se movía por los pasillos con una gracia que la acompañaba. Su forma alienígena, su piel azul iridiscente brillaba levemente bajo las duras luces del hospital. Un marcado contraste con los humanos que la rodeaban. Había estado trabajando en este hospital humano durante unos meses, pero no importaba cuántos turnos completara. Todavía se sentía fuera de lugar. Sus grandes ojos violetas parpadeaban con pasión mientras tendía a la paciencia. Sí, como siempre, podía sentir las escaleras, ¿no es así? La enfermera alienígena, la voz de Ash, preguntó detrás de ella. Escuché que tiene algunas habilidades extrañas. Otro susurró. Ara reprimió una risa y aprendió a ignorarlos, o al menos a fingir que no estaba allí para su aprobación. Había venido a la Tierra para entender a los humanos, para ayudarlos con su entrenamiento médico avanzado y para ser parte de algo más grande. Los caloranos, su raza, habían dominado hace mucho tiempo el arte de curar, capaces de reparar las heridas más graves con facilidad, pero los humanos, a pesar de su falta de tecnología avanzada, eran fascinantemente resistentes. Sus complejidades emocionales y su absoluta determinación la intrigaron cuando Ara se acercó a su próximo paciente. Sintió un tirón de curiosidad. El nombre en el cuadro decía Jack Henderson. Era un humano. Una vez fuerte e irrompible, ahora frágil y confinado a una cama después de una guerra que había dejado tanto su cuerpo como su espíritu destrozados. Sus extremidades estaban asustadas. Su rostro estaba pálido por las semanas de recuperación, pero había algo en sus ojos, algo que le recordaba las historias que había escuchado sobre la resiliencia humana. Dijo a Lara suavemente, ajustando la manta sobre su cuerpo debilitado. ¿Cómo te sientes hoy? Sus ojos se abrieron de golpe y se enfocaron en ella con una mirada suave. ¡Sorpresa! Claramente había estado esperando una enfermera humana, no. Una extraterrestre. No eres de aquí. Arrastró su voz seca y quebrada por el desuso. No. No soy ella, respondió con una sonrisa gentil. Pero estoy aquí para ayudarte como cualquier otra enfermera. Jack. Parpadeó su expresión, atrapada entre curiosidad y sospecha. ¿Por qué te importa? Alara dudó por un momento. Considerando su respuesta, Resp, era una pregunta que había permanecido en el fondo de su mente desde el día que llegó. ¿Por qué le importaba? ¿Por qué viajó a años luz de su hogar para ayudar a una especie que apenas la aceptaba? Porque, finalmente respondió, creo que cada vida, no importa cuán diferente. Vale la pena salvar la sinceridad en su voz. Pareció desarmarlo. Los rasgos tensos de Jack se suavizaron mientras se permitía relajarse un poco la mayoría de los humanos. Aquí no sienten eso, murmuró. Te miran como si fueras una especie de monstruo. El corazón de Elor dolió, pero asintió. Es difícil cambiar las percepciones, pero no dejaré de intentarlo mientras ajustaba la intravenosa goteo conectado al brazo de Jack. La puerta de la habitación se abrió y un par de enfermeras humanas entraron. Le lanzaron una mirada rápida. Sus expresiones, ilegibles antes de girarse hacia su paciente. «Hey Jack», dijo una de ellas con una sonrisa forzada. «¿Cómo estás aguantando mejor ahora que ella está aquí?» Jack respondió. Asintiendo hacia Ayora, las enfermeras intercambiaron una mirada. Una de ellas, un hombre alto y delgado, con rasgos afilados, rió disimuladamente. «Sí, apuesto a que sabes que he oído que tiene algo de magia alienígena». Alara los ignoró y continuó su trabajo, aunque el aguijón de sus palabras cavó más profundo de lo que dejó ver. Podía sentir sus miradas, sus juicios tácitos como si fuera algo para hacer, mirado boquiabierto en lugar de respetado, pero no dejó que se notara. El enfoque permaneció en
Jack en asegurarse de que estuviera cómodo incluso cuando el peso de la alienación la presionó de repente. La voz de Jack rompió la tensión. ¿Por qué no comparten la cama conmigo? Entonces, si están tan interesados en la enfermera, la habitación quedó en silencio. Las enfermeras congelaron Los rostros se sonrojaron de vergüenza. El humor seco de Jack dio en el blanco a la perfección, cortando la incomodidad con facilidad. Sonrió levemente. Agradecida por la inesperada defensa de los soldados, las enfermeras se marcharon rápidamente murmurando en voz baja, dejando a Ella sola con su paciente. Jack rió débilmente. Su diversión duró poco mientras hacía una mueca de dolor por el esfuerzo. Supongo que los asusté. ¿Lo hiciste? Ahora dijo su voz ligera con aprecio. Gracias, Jack. Se encogió de hombros. No me agradezcas. De todos modos, solo estás haciendo tu trabajo mejor que la mayoría de ellos mientras pasaban los momentos. Arara no pudo evitar sentir una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, no todos los humanos eran tan cerrados de mente como temía. Tal vez había una oportunidad de cerrar la brecha entre ellos para mostrarles que aunque venían de mundos diferentes, sus corazones latían por el mismo propósito. Curar, cuidar y conectar. Eller cambió y terminó horas después, pero ella se encontró demorándose en los pasillos, respondiendo las palabras de Jack en su mente. Su fuerza tranquila la había impresionado a pesar de sus heridas y las ridiculeces que rodeaban su presencia. La había defendido de una manera que ella no esperaba, pero mientras se dirigía hacia la sala de profesores, el aire parecía que algo se movía a su alrededor. Algo se sentía extraño. Había una intensidad silenciosa, una sensación de urgencia en las voces que escuchó de los médicos y enfermeras acurrucadas cerca. Los susurros de una solicitud inusual circulaban por el hospital y Ara no pudo evitar captar fragmentos de la conversación. Quieren que ella lo que te digo es real. Están preguntando si puede quedarse con él. Sus orejas puntiagudas se movieron ante el sonido. La curiosidad se apoderó de ella mientras se acercaba al grupo de médicos y enfermeras reunidos cerca de la estación médica. Estaban de espaldas, pero podía escuchar cada palabra. ¿Creen que ayudará con su recuperación? Uno de los médicos murmuró algún tipo de proceso de unión. La mente humana es frágil después de un trauma, y están convencidos de que, bueno, tal vez estar cerca de ella ayudará a estabilizarlo. Elor frunció el ceño. ¿De quién estaban hablando? Dio un paso adelante con cuidado de no hacer un sonido. Su corazón se aceleró a medida que más piezas de la conversación encajaban en su lugar. ¿Puede hacer eso?, preguntó la enfermera. Escépticamente, ella no es como nosotros, no pueden pensar seriamente que pueden y lo hacen. El doctor interrumpió. Los altos mandos lo están considerando su condición empeorando y no tienen opciones. Hemos intentado todo, Alara. No pudo permanecer en silencio por más tiempo. Se aclaró la garganta y el grupo se giró hacia ella con sorpresa. La conversación se detuvo abruptamente, la tensión palpable. ¿Qué está pasando?, preguntó suavemente, tratando de mantener la voz tranquila. ¿De quién estás hablando? El doctor, un hombre alto con ojos cansados, dudó antes de hablar. Se trata de Jack Henderson. Su condición se está deteriorando más rápido de lo que anticipamos. Sus signos vitales son inestables y su estado mental es frágil. El corazón de H se hundió. Jack había parecido tan resistente antes, pero ahora, sabiendo que su condición estaba empeorando, una ola de preocupación la invadió. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? El doctor intercambió miradas con los demás antes de acercarse, bajando la voz. Hay una teoría, una descabellada. Es cierto que algunos creen que tu presencia, tu toque, podría tener un efecto estabilizador en su mente. Sorian, biología es diferente. Hemos visto algunos casos menores donde los pacientes, especialmente aquellos en condición crítica, responden a ti de maneras que no lo hacen con nosotros. Los ojos de Lara se abrieron. ¿Crees que puedo curarlo solo estando cerca de él? Eso no tiene ningún sentido. Nuestro conocimiento médico puede ser avanzado, pero no tenemos poderes. No estamos pidiendo un milagro, respondió el doctor, su tono sombrío. Pero estamos desesperados. Su cuerpo se está rindiendo y hemos agotado nuestras opciones. La idea es que si te quedas con él, compartes espacio. Tal vez incluso compartas su cama. Podrías calmar su mente. Es poco convencional, pero en este punto no tenemos nada que perder. Alara lo miró fijamente, la incredulidad nublando su mente. Compartir su cama, la noción era absurda, pero luego recordó la mirada en los ojos de Jack.
Antes, el destello de esperanza y determinación que le había recordado por qué estaba aquí, negó con la cabeza. Lentamente. Esto no es como funciona. Soy una enfermera, no un ser místico. Lo sé. El doctor respondió suavemente, su voz teñida de arrepentimiento. Pero si hay, incluso la más mínima posibilidad de que lo intentemos, no tienes que hacer nada fuera de tu zona de confort. Solo quédate con él. Tal vez tu presencia sea suficiente. Ara sintió el peso de la decisión que la apremiaba. Lara se encontraba en una situación imposible, una situación que nunca había esperado. Miró a las otras enfermeras. Sus rostros eran una mezcla de duda y desesperación. Estaban aferrándose a un clavo ardiendo, esperando que la enfermera alienígena pudiera realizar un milagro, pero ¿podría? Necesito pensar en esto. Alura dijo con voz tranquila pero firme. Se dio la vuelta y se alejó. Su mente se arremolinaba con pensamientos conflictivos. Una parte de ella quería negarse de plano. Esto estaba más allá del alcance de sus deberes, más allá de cualquier cosa para la que hubiera sido entrenada. Pero otra parte de ella, la parte que se preocupaba profundamente por su paciencia, se sintió atraída por la idea de que Jack la había defendido cuando nadie más lo había hecho. Si ella podía ayudarlo incluso en la forma más mínima, ¿cómo podía darse la vuelta en su pequeño y tenuemente iluminado cuarto? Lara se sentó en el borde de su cama mirando por la ventana la extensa ciudad que se encontraba debajo. El cielo de arriba estaba oscuro con estrellas distantes que brillaban débilmente a través de la contaminación. Su mente repitió los eventos del día, en particular la extraña propuesta que ahora pesaba sobre sus hombros. El rostro de Jack se desvió hacia sus pensamientos. De nuevo la mirada de agotamiento, el destello de esperanza y, luego sus palabras, ¿por qué te importa? Le importaba porque cada vida valía la pena salvarla. Le importaba porque en el fondo creía en la resistencia del espíritu humano, algo que su propia gente había perdido durante siglos de perfección estéril. Los humanos tenían defectos, sí, pero su determinación y capacidad de perseverar frente a probabilidades abrumadoras siempre la habían fascinado. A la mañana siguiente, Arara regresó al hospital. Su mente todavía daba vueltas con dudas mientras caminaba por los pasillos que pasaba. Caras familiares, cada una de ellas le dirigía una mirada cómplice. La noticia de la propuesta se había difundido claramente. Los susurros la seguían, pero esta vez eran diferentes. No era burla, escuchó que era expectativa. Cuando llegó a la habitación de Jack, dudó en la puerta. Respiró profundamente, entró y lo encontró, inmóvil. Su rostro pálido contrastaba con los monitores que pitaban a su alrededor. Sus ojos parpadearon al abrirse, mientras se acercaba, y por un momento hubo un destello de reconocimiento. «Arara», murmuró su voz apenas por encima de un susurro. Acercó una silla a él, la cama, y se sentó, sus ojos violetas encontrándose. «Con los suyos estoy aquí», dijo suavemente, extendiendo la mano para ajustar su manta. Podía ver cuánto más débil se había vuelto en solo el lapso de un día. «¿Por qué volviste?», Jack preguntó con su voz frágil. Jara hizo una pausa por un momento y luego sonrió suavemente. «Porque me necesitas, Jack, y no voy a renunciar a ti». La tensión en la habitación se espesó mientras Ara se sentaba tranquilamente al lado de Jack. Su mente corría con la enormidad de lo que se le estaba pidiendo. El zumbido de la máquina que los rodeaba creó un ritmo constante, una extraña especie de calma en medio de la incertidumbre. El frágil estado de Jack le recordó cuán poco tiempo tenían. ¿Realmente están tan desesperados?, Jack preguntó, rompiendo el silencio. Su voz estaba tensa, apenas un susurro, pero sus ojos permanecieron fijos en ella, buscando respuestas. «¿Creen que puedes salvarme?». Alara respiró profundamente, recostándose en su silla. «No lo sé», Jack suena ridículo, pero creen que mi presencia podría ayudar. Tal vez sea la conexión que formé con mis pacientes, tal vez sea algo en mí que tu tipo responde. Honestamente estoy tan confundida como tú». Los labios de Jack se torcieron casi en una sonrisa. «Así que quieren que juegues a una diosa sanadora alienígena». Dejó escapar una risa suave, sacudiendo la cabeza. «No es así. Solo soy una enfermera tratando de hacer mi trabajo. Pero si permanecer cerca de ti ayuda, estoy dispuesta a intentarlo». La gravedad de sus palabras se asentó en el aire entre ellos. Los ojos de Jack parpadearon, con emoción, gratitud, miedo y algo más que no podía ubicar.
Su respiración era dificultosa, y Alara podía ver que estaba luchando una batalla perdida. Su cuerpo lo estaba traicionando un órgano a la vez, y los médicos se habían quedado sin ideas. Era un extraño momento vulnerable para un hombre que había enfrentado más dolor físico y emocional que la mayoría. Lee se puso de pie lentamente alisando las arrugas de su uniforme y se acercó a su cama. Los médicos dicen que debería quedarme contigo solo por esta noche para ver si hace alguna diferencia, Jack. Parpadeó el peso del momento. No se le escapa, en serio, te quedas. Justo aquí, ella asintió, justo aquí creen que podría calmar tu mente. Algo. Supongo que mi presencia es tranquilizadora. Jack se rió débilmente y su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando el dolor lo atravesó. Así que llegó a este hospital compartido entre extraterrestres. El misterio se profundizó una noche después de otro largo turno. Se encontró sentada en la tranquilidad de su pequeño apartamento, mirando la ciudad en expansión debajo de las luces del hospital, brillando en la distancia, un recordatorio constante de las preguntas que pesaban en su mente. La habían entrenado para trabajar, junto a los humanos para comprender su biología y prácticas médicas, pero nada en su entrenamiento explicaba lo que había sucedido con Jack. ¿Cómo podría la mera proximidad curar a alguien tan gravemente enfermo? Sus pensamientos se dirigieron a los susurros que había escuchado entre el personal médico, rumores de habilidades alienígenas que podrían extenderse mucho más allá de la ciencia que conocían. La idea había parecido ridícula al principio, pero ahora con la recuperación inesperada de Jack, Aara estaba comenzando a preguntarse si había más en su presencia de lo que había entendido. A la mañana siguiente, Aara regresó al hospital decidida a encontrar respuestas mientras caminaba por los largos pasillos estériles. No pudo evitar notar la forma en que la conducta del personal había cambiado. Ya no se burlaban de ella ni la pasaban de largo. Con miradas despectivas, ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y asombro. Si la estaban viendo, por primera vez cuando llegó a la habitación de Jack, él estaba sentado en la cama luciendo más fuerte que en semanas. Sus ojos se iluminaron cuando la vio y por primera vez sonrió con una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. «Te ves mejor», dijo entrando a la habitación. «Me siento mejor», Jack respondió. Su voz ya no era la débil y áspera que había sido. «No sé cómo explicarlo, H. Es como si me estuviera curando más rápido de lo que debería». Alara acercó una silla al lado de su cama, su expresión pensativa. «He estado pensando en eso. También. Hay algo pasando aquí, Jack. Algo que no entendemos completamente». Jack se inclinó ligeramente hacia adelante, su ceño fruncido. «¿Crees que eres tú? Quiero decir, todos los médicos parecen pensar, así que no lo sé», admitió. Su mirada se desvió hacia las máquinas que monitoreaban los signos vitales de Jack. «Es posible, pero esto va más allá de todo lo que me han enseñado mí. Gente, no tenemos la capacidad de curarnos con nuestra presencia, al menos no que yo». «¿Sé, Jack?» La miró por un momento, largo momento. Su expresión seria, tal vez. «Hay más en tu especie, de lo que incluso tú te das cuenta. Tal vez por eso te tienen miedo. Aara». No había considerado eso. Antes siempre había sabido que su gente era vista con sospecha, pero había asumido que era por sus diferencias. Piel diferente, ojos diferentes, culturas diferentes. Pero, ¿y si era algo más profundo, algo intrínseco a quienes eran antes de que pudiera expresar sus pensamientos? La puerta de la habitación de Jack se abrió y el doctor Morales entró sosteniendo una tableta. Miró a Alora y luego a Jack, con una expresión pensativa en su rostro. «He estado revisando tus últimos escaneos, Jack. El doctor dijo que su voz cuidadosamente medida ha habido una mejora significativa en tu condición, mucho más de lo que esperábamos tú. Función cardíaca se ha estabilizado y tu sistema inmunológico está respondiendo al tratamiento de maneras que no hemos visto antes, Jack». Asintió. «Esas son buenas noticias, ¿verdad?» El doctor Morales vaciló. Sus ojos se movieron rápidamente hacia Alora. «Lo es, pero también es inusual. Nunca hemos visto una recuperación como esta, y no podemos ignorar el hecho que empezó cuando Alara empezó a pasar tiempo contigo». La habitación cayó en un silencio tenso, mientras las implicaciones de las palabras del doctor se hundían en el corazón de Alara.
Se aceleró el peso de la situación presionándola. No estaba preparada para esto por la responsabilidad que venía con lo que sea que estaba pasando. ¿Qué estás diciendo, Jack?, preguntó en voz baja. Que ella es la razón por la que estoy mejorando. El doctor Morales exhala lentamente. No sabemos con seguridad, pero hay una correlación que no podemos ignorar. Es posible que la presencia de Aurk, su proximidad a ti, esté teniendo un impacto directo. En tu recuperación, la mente de Lara daba vueltas con preguntas. Sus pensamientos corrían para darle sentido a todo. ¿Podría ser verdad? ¿Podría ella realmente ser la razón por la que Jack se estaba curando? Y si es así, ¿qué significaba eso para ella? Para los otros pacientes que cuidaba, no entiendo. Dijo Ayora, su voz apenas por encima de un susurro. Esto no es algo de lo que seamos capaces, al menos no conscientemente. El doctor Morales asintió con expresión comprensiva. Entiendo, esto es abrumador, no tenemos todo. Las respuestas aún no están ahí, pero necesitamos explorar esto más a fondo. Si hay algo en ti, algo en tu biología que pueda ayudarnos a entender este fenómeno, podría cambiar todo. Las palabras impactan. El Lara como una ola. Esto ya no se trataba solo de Jack, se trataba del potencial de algo mucho mayor. Si su presencia podía sanar, si su gente poseía habilidades, ni siquiera eran conscientes de las implicaciones que eran asombrosas. Jack extendió su mano rozando la de ella. Oye, no te veas tan preocupada, estás ayudando a la gente, eso es todo. Lo que importa, ¿verdad? Arara se obligó a sonreír, pero el peso de lo desconocido la presionó. Con fuerza. Espero que sí, susurró. Realmente espero que sí. Esa noche Lara no pudo dormir. Los eventos del día se repitieron una y otra vez en su mente, cada revelación más confusa que la anterior. ¿Qué le estaba pasando? ¿Era realmente capaz de sanar de maneras que no entendía? Y si era así, ¿qué significaba eso para su futuro aquí a la mañana siguiente mientras se preparaba para otro turno? Lara recibió un mensaje en su comunicador. Era del doctor Morales, solicitando una reunión privada antes de sus rondas. Su corazón se hundió. Sabía que esta conversación era inevitable, pero no lo hizo más fácil. Cuando llegó a la consultorio médico, el aire estaba cargado de tensión. El doctor Morales se sentó detrás de su escritorio con una mirada de tranquila preocupación en su rostro. Lara comenzó: necesitamos hacer algunas pruebas. Si hay algo sobre tu biología que esté contribuyendo a estas recuperaciones, necesitamos entenderlo. Esto podría cambiar el futuro de la medicina como la conocemos. Arara asintió con la cabeza. Su estómago, revuelto por la incertidumbre, había venido a la tierra para ayudar a sanar, pero ahora se encontraba en el centro de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado, y cuando salió del consultorio su mente estaba llena de preguntas de las que no estaba segura de querer las respuestas. Los siguientes días se sintieron como un torbellino para todos. Las pruebas comenzaron casi de inmediato con el doctor Morales y su equipo, trabajando incansablemente para descubrir el misterio detrás de la notable recuperación de Jack. Cada día se sometía a exploraciones, análisis de sangre y un flujo interminable de preguntas sobre su fisiología, su especie y si alguna vez había experimentado algo como esto antes. A pesar del agotamiento, Arara se mantuvo cooperativa. Quería ayudar a proporcionar respuestas para el hospital y, más importante, para ella misma. Pero con cada prueba, la sensación de ser observada, estudiada y diseccionada se hacía más pesada. Ya no era solo una enfermera que cuidaba de la paciencia. Se había convertido en un sujeto de un experimento y eso la estaba agotando. Jack, mientras tanto, había tenido una recuperación casi milagrosa. Su fuerza estaba regresando más rápido de lo que nadie había predicho y ya se estaba sentando y moviéndose por la sala para asombro del personal médico. Su forma frágil y de una semana se había transformado y ahora era la imagen de la salud, pero con su recuperación llegó más atención. El personal no podía ocultar su asombro y los susurros del posible papel de Ur en su curación se extendieron como un reguero de pólvora por el hospital para consternación de Ur. Las mismas personas que una vez se habían burlado de su naturaleza alienígena, ahora estaban desesperadas por acercarse a ella para ver si de alguna manera podía curarlos también.
Una noche, mientras Ara hacía sus rondas, se encontró cara a cara con el doctor Rona, uno de los médicos principales. Estaba de pie en el pasillo bloqueando su camino, una mirada de intensa curiosidad en sus ojos. Alara dijo que su tono era tranquilo, pero insistente. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Miró a su alrededor sintiendo las miradas de las otras enfermeras y médicos sobre ella. «¿Se trata de las pruebas que ya he hecho?» Dadas todas las muestras que ha pedido, el doctor Rona negó con la cabeza. «No, no, esto es. Sobre otra cosa, necesitamos llevar esto un paso más allá». Su estómago se tensó con inquietud. «¿Qué quiere decir?» Rona se acercó y bajó la voz. «Hemos visto los resultados con Jack. Su recuperación es nada menos que milagrosa y la correlación entre su presencia y su mejora es innegable, pero hay otros pacientes que están más allá de la ayuda de la medicina convencional. Si pudiera pasar tiempo con él, podríamos salvar vidas». O se puso rígida. Una repentina sensación de miedo la invadió. «¿Quiere que empiece a visitar a otros pacientes para ver si puedo curarlos también?» El doctor Roman asintió con la cabeza. «Piense en el bien que podría hacer si esto funciona. ¿Podríamos revolucionar la medicina? Podría salvar a tanta gente». Alara dio un paso atrás, su mente daba vueltas. No era que no quisiera ayudar. Ayudar era todo lo que siempre había querido hacer, pero algo en la forma en que lo enmarcaba, la forma en que la miraba ahora, como si fuera una herramienta, un recurso para ser. Explotada, la hizo sentir incómoda. «Ni siquiera entiendo cómo está pasando esto», dijo su voz. «Temblorosa. ¿Y qué pasa si no funciona con otros pacientes? ¿Qué pasa si Jack era solo una anomalía, por eso necesitamos probarlo?» Respondió el doctor Rona, sus ojos brillantes con anticipación. «Necesitamos saber». Con certeza, Ara se sintió atrapada, quería correr para escapar del hospital, de las miradas indiscretas y del peso de las expectativas que se depositaban sobre ella. Pero no podía. Ella tenía responsabilidades aquí, pacientes que dependían de ella. Jack había sido uno de ellos y ella lo había ayudado. ¿Podría realmente darle la espalda a los demás? «Necesito tiempo para pensar en esto», dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. La expresión del doctor Rona se suavizó, ligeramente, aunque la intensidad en sus ojos nunca se desvaneció por completo, por supuesto. «Pero no tardes demasiado. Ayur. Hay vidas en juego». Más tarde esa noche, Alara se sentó en su apartamento. Mirando la ciudad, las luces del hospital parpadeaban en la distancia, un recordatorio constante del peso que ahora cargaba la idea de ayudar a más. Los pacientes deberían haberla llenado de esperanza, pero en cambio la dejaron. Sintiéndose vacía, había algo mal con todo esto, algo que se sentía manipulador e invasivo. Su comunicador vibró rompiendo el silencio de la habitación, miró la pantalla y vio el nombre de Jack destellar en ella. «Jack», respondió con su voz cargada de agotamiento. «Hola». La voz de Jack sonó suave pero firme. «Solo quería ver cómo estás. Últimamente pareces diferente». Laura suspiró y se apoyó contra la pared. «Están pasando muchas cosas, Jack. Los médicos quieren que empiece a ver a otros pacientes. Creen que podría ayudarlos como te ayudé a ti». Hubo una pausa en el otro extremo de la línea antes de que Jack volviera a hablar. Su voz estaba teñida de preocupación. «¿Y cómo te sientes al respecto?» «No lo sé. Alara admitió que quiero ayudar, pero se siente mal, como si me estuvieran usando para algo que no entiendo». «Lo entiendo», Jack dijo después de un momento. «Pero tienes que hacer lo que te parezca correcto. No dejes que te presionen para hacer algo para lo que no estás preparado». Alara cerró los ojos. El peso de sus palabras se hundió en agradecimiento. «Jack, necesitaba escuchar eso en cualquier momento», respondió su voz cálida. «Y oye, si alguna vez necesitas hablar, ¿sabes dónde encontrarme?» Alara sonrió levemente, sintiendo una pequeña chispa de consuelo en medio de su confusión. «Lo tendré en cuenta». Después de que la llamada terminara, Ara se sentó en silencio por un largo tiempo. Su mente corría con posibilidades. Había venido a la Tierra para ayudar a hacer una diferencia, pero ahora no estaba segura de cuál era el camino correcto. La presión aumentaba y con cada día que pasaba, las expectativas del personal del hospital se hacían más pesadas. Se puso de pie y caminó hacia la ventana mirando la ciudad. Abajo, en la distancia, las luces del hospital parpadeaban frías e insensibles por primera vez desde 1900 que llegaron a la Tierra.
Alara se preguntó si había tomado la decisión correcta al venir aquí. ¿Realmente estaba destinada a ayudar a estas personas o era solo otra herramienta en un sistema que no la entendía por completo, mientras la noche se extendía sobre las preguntas que pesaban mucho en su corazón? Ara sabía que no podía evitar el inevitable para siempre. La presión del hospital era implacable, y aunque el doctor Rona le había dado unos días para pensar, el peso de las expectativas se cernía sobre ella. A cada momento, ya no era solo una enfermera de otro mundo. Se había convertido en el sujeto de un intenso escrutinio, una anomalía que podría contener la clave de algo extraordinario el hospital quería saber hasta dónde podían llevar sus habilidades. A la mañana siguiente se encontró en el consultorio del doctor Morrow. Su habitual actitud tranquila había sido reemplazada por una sensación de entusiasmo que no había visto antes detrás de él. El doctor Roma flotaba. Su presencia era un recordatorio constante de la propuesta que había presentado. El doctor Morales comenzó a juntar sus manos sobre su escritorio. Espero que haya tenido tiempo de considerar nuestra solicitud. Quiero asegurarle que solo tenemos en mente los mejores intereses del paciente. No se trata de explotación, se trata de darles una oportunidad. Ha visto el estado en el que se encuentran algunos de ellos. Podría ser su última esperanza. Ara miró sus manos. El tenue tono lavanda de su piel reflejaba la luz estéril del consultorio. Conocía los rostros de los pacientes. Hablaban de aquellos cuyas condiciones estaban más allá del alcance de las capacidades médicas actuales de la Tierra. Eran frágiles, sufrientes y desesperados. Había venido a la Tierra para ayudar y ahora se le pedía que fuera más allá de todo lo que alguna vez había imaginado. Entiendo lo que está diciendo, Dr. Morale. Ara respondió en voz baja levantando la mirada. Para conocerlo, pero la verdad es que no sé. ¿Cómo funciona todo esto? No sé por qué Jack se curó qué. Si es solo una coincidencia, el doctor Rona dio un paso adelante. Su voz mesurada, pero intensa. No podemos saberlo con seguridad, a menos que probemos las pruebas que hemos hecho en ti hasta ahora, que muestran que hay algo único en tu biología. Tus células, tu energía, ellas interactúan con la fisiología humana de maneras que nunca hemos visto. Esto podría ser innovador, sanador. El pecho se le apretó, sintió que la estaban acorralando, como si su identidad como enfermera, sanadora, estuviera siendo eclipsada por algo mucho más grande e impersonal. Había venido a la Tierra para cerrar la brecha entre su gente y la humanidad, para ofrecer compasión y cuidado, no para ser un sujeto en un gran experimento. ¿Y qué pasa si acepto esto?, le preguntó, su voz firme, pero teñida de inquietud. ¿Qué es exactamente lo que quieres que haga? El doctor Morales se reclinó en su silla, intercambiando una mirada con la doctora. Rona comenzaría de a poco, dijo que haría que visitara a algunos de los pacientes críticos, aquellos que has agotado todas las demás opciones con las que invertirías tiempo. Ellos, tal como lo hiciste con Jack, y monitorearíamos los resultados. No te pediríamos que realices ningún procedimiento o administres ningún tratamiento. Solo debes estar presente. Tu sola presencia parece tener un efecto notable. Los pensamientos de Har corrían en la superficie. La solicitud parecía bastante inofensiva, pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo si funcionaba, si su presencia realmente tenía algún tipo de poder curativo. ¿Qué vendría después? ¿Hasta dónde la empujaría el hospital? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Necesito que me prometas algo, dijo Alara con su voz más firme. Ahora si hago esto, no me presionarás a nada con lo que no me sienta cómoda. Esto no puede convertirse en algo poco ético. El doctor Morales asintió con la cabeza. Su expresión seria. Tienes mi palabra, lo haremos paso a paso. El bienestar del paciente es nuestra prioridad, y no te pediremos que hagas nada más allá de lo que te sientas cómoda. Lara dudó por un momento más, y luego asintió lentamente. Está bien. Lo intentaré más tarde ese día. Arara se encontró parada afuera de la habitación de uno de los pacientes más críticos del hospital. La mujer, dentro de Nora. Nora tenía más de 50 años y había estado luchando contra una rara y agresiva forma de cáncer durante años. Todos los tratamientos se habían agotado. Estaba al final de la línea.
Su cuerpo estaba frágil y los médicos le habían dicho que no había nada más que pudieran hacer. Norris entró en la habitación con el corazón pesado, por la gravedad de la situación. Los ojos de Nora se abrieron mientras se acercaba, y por un momento las dos mujeres simplemente se miraron. Podía ver el agotamiento en el rostro de Norris, el cansancio de alguien que había estado luchando durante tanto tiempo. «Hola», dijo a Lara suavemente, acercando una silla al lado de la cama. «Mi nombre es Todo. Estoy aquí para sentarme contigo un rato. Si te parece bien», Nor sonrió levemente. «Eres la enfermera alienígena, ¿verdad? De la que todos están hablando». Lara asintió sintiendo una punzada de incomodidad. «Esa soy yo». Norris se rió entre dientes, débilmente. Su voz apenas era más que un susurro. «Bueno, podría necesitar algo de ayuda de otro mundo ahora mismo». Durante la siguiente hora, Ara se quedó junto a Nora, lado, hablando con ella sobre cualquier cosa y toda su familia, sus pasatiempos. La vida que había vivido antes de que la enfermedad se apoderara de ella, se rieron, compartieron historias y por un breve tiempo Nora pareció olvidar el dolor que sentía, pero Ara sintió algo más mientras estaba sentada. Allí sintió una energía débil, una conexión sutil entre ellos al igual que ella. Tuvo con Jack era casi imperceptible, pero estaba allí un Fred invisible que la vinculaba con la mujer humana. Que yacía frente a ella cuando Alara finalmente salió de la habitación, sintió una extraña mezcla de emociones. Había hecho lo que los médicos le habían pedido. Había pasado tiempo, con Nora ofreciéndole consuelo y compañía. Pero mientras caminaba por el pasillo no podía quitarse la sensación de que algo más profundo estaba sucediendo, algo que no entendía del todo. A la mañana siguiente, cuando Alara regresó para ver a Nora, se encontró con incredulidad el doctor Morales, la doctora Rona y varios otros miembros del personal médico estaban reunidos alrededor de la cama de Nora, sus rostros una mezcla de conmoción y asombro. Nora estaba sentada, su piel brillando con vitalidad recién descubierta, sus ojos una vez apagados y nublada por el dolor. Ahora brilla con vida. Ella está mejorando. Dra Morales susurró casi para sí mismo. Sus signos vitales se están estabilizando. Esto es un milagro, Jara. Miró a Nora. Su mente daba vueltas, la misma sensación que había experimentado con Jack. Ahora se estaba manifestando. Aquí no era solo una coincidencia. Había algo en su presencia que estaba afectando a estos humanos de maneras que no había anticipado, y ahora el personal del hospital también lo sabía. La noticia de la recuperación milagrosa de Nora se extendió por el hospital como un reguero de pólvora. Él apenas había salido de la habitación de Nora cuando se encontró rodeada de médicos, enfermeras y miembros del personal, todos susurrando, todos mirando el cambio dramático del paciente. Se había consolidado en las extrañas habilidades de Laura en sus ojos. Ya no era un rumor. Ya no era un fenómeno silencioso. Ahora era un hecho innegable. La presencia de Lara curó en los siguientes días. El hospital era un hervidero de emoción. El doctor Morales y la doctora Rona convocaron reuniones especiales para discutir las implicaciones de las habilidades de cada día más críticos. Pacientes fueron llevados ante ella, aquellos con condiciones consideradas intratables por los médicos convencionales. Los pacientes con cáncer. De medicina, aquellos que sufrían enfermedades genéticas raras e incluso individuos con síndrome de Asperger ahora estaban en fila con la esperanza de que la presencia de Alara pudiera traerles alivio. Pero ella misma se sentía cada vez más aislada. Lo que había comenzado como un deseo de ayudar y sanar, ahora se había convertido en algo que no podía controlar, paciencia que nunca había conocido. La miraba con ojos desesperados, rogando por una oportunidad con la esperanza de poder realizar el mismo milagro que había hecho con Jack y Nora. La presión pesaba mucho sobre ella y el sentido de responsabilidad amenazaba con aplastar su espíritu. El hospital ya no era un lugar de curación para ella, se había convertido en un lugar de expectativas, un escenario donde se esperaba que actuara, y con cada nuevo éxito, las demandas se hacían más fuertes. Una noche después de un día particularmente agotador, Alara se encontró sola en su pequeño apartamento. Su mente corría. Los eventos de las últimas semanas la habían dejado exhausta física y emocionalmente.
Nunca había pedido este poder. Había venido a la Tierra para servir como enfermera, para ayudar en las formas que conocía a través del cuidado, la compasión y la medicina. Esto era algo completamente diferente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. ¡Puerta! De mala gana se puso de pie y la abrió sorprendida de encontrar a Jack parado allí. Él se veía diferente ahora, más fuerte, más saludable y erguido sobre sus propios pies. ¿Sin la ayuda de su silla de ruedas? «Pareces necesitar un descanso», dijo Jack, con una pequeña sonrisa en su rostro. Araced, y le hizo un gesto para que entrara. «No estoy segura de que un descanso sea posible, ya ella», dijo sentándose en el sofá. «Todos esperan algo de mí. Quieren que siga haciendo lo que sea que esté haciendo, pero ni siquiera sé cómo lo estoy haciendo». Jack se sentó a su lado, su expresión pensativa. «No puedo pretender entender por lo que estás pasando», dijo, «pero sé lo que es tener el peso de las expectativas sobre ti. Es asfixiante». Elara asintió agradecida por su presencia. «No vine aquí por esto, vine a ayudar en las formas que sabía al ser enfermera cuidando a las personas, pero ahora es como si me convirtiera en otra cosa, algo que ni siquiera entiendo». Jack se quedó en silencio por un momento. Luego se inclinó. Hacia adelante su mirada. «En serio, has hecho algo increíble, Ayur, pero sigues siendo tú. No los conoces nada más de lo que estás dispuesta a dar. Es tu vida. Tú decides qué pasa después». Sus palabras tocaron una fibra muy profunda dentro de ella. Se dio cuenta de que a pesar de la presión, a pesar de las exigencias del hospital, todavía tenía control sobre su propio camino. No tenía que seguir por este camino si no era lo que quería a la mañana siguiente. Lara regresó al hospital con una nueva determinación. Entró en la oficina del doctor Morales. Su corazón latía con fuerza en su pecho. «Terminé», dijo su voz firme pero firme. El doctor Morales levantó la vista de su escritorio, confusión cruzando su rostro. «¿Qué quieres decir con que ya no puedo hacer esto, Ara?», continuó. «No vine aquí para hacer un experimento, vine aquí para ser enfermera, para cuidar a las personas en la forma en que me entrenaron, esto sea lo que sea. No es quien soy». El doctor Moral se puso de pie, su expresión pasó de confusión a preocupación. «Alura, entiendo que esto ha sido abrumador, pero piensa en lo que has logrado. Has salvado vidas menos que nadie. De lo contrario, podría haberte salvado. Tienes un regalo que no podemos simplemente darle la espalda». «En eso no le voy a dar la espalda a nada. Arara», respondió su voz alzándose levemente. «Pero esto tiene que parar. No soy una herramienta para que la uses cuando creas conveniente. Soy una persona y necesito vivir mi vida en mis propios términos. Por un momento». Hubo silencio. El doctor Morales la miró, su expresión se suavizó. «Nunca quise hacerte sentir así», dijo en voz baja. «Tienes razón, hemos estado presionando demasiado, pero la elección es tuya. Si quieres dar un paso atrás, te apoyaré. Encontraremos una manera de arreglárnoslas sin tus habilidades especiales». Lara exhaló una ola de alivio. Inundando su agradecimiento esa noche, Arara salió del hospital sintiéndose más liviana de lo que se había sentido en semanas. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía que finalmente tenía el control de su propio destino. Otra vez Jack la estaba esperando afuera. «Lo hiciste, ¿no?», preguntó. Con una sonrisa, Ara le devolvió la sonrisa. «Sí lo hice». Caminaron juntos hacia la luz que se desvanecía de la tarde, lado a lado. El mundo todavía estaba lleno de desafíos, todavía lleno con personas necesitadas. Pero Alara sabía ahora que no tenía que llevar esa carga sola. Podía ayudar, a su manera, en sus propios términos, sin perderse en el proceso, y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. Las semanas pasaron, y el hospital regresó lentamente, volvió a su ritmo normal. El frenesí que rodeaba las habilidades de él disminuyó y pudo volver a su trabajo como enfermera. Mientras aún llevaba el extraño poder dentro de ella, eligió usarlo con moderación solo. Cuando se sintió bien, Jack, ahora completamente recuperado, se convirtió en una presencia regular en su vida. Juntos hablaron sobre el futuro, sobre nuevas aventuras y posibilidades. El vínculo que habían formado era inquebrantable, forjado en los fuegos de la experiencia compartida y el respeto mutuo. Lara había venido a la Tierra para cerrar la brecha entre las especies, para brindar cuidado y compasión a un mundo desconocido con su especie. Y aunque su viaje había tomado giros inesperados, había encontrado algo aún más valioso en el camino:
un sentido de pertenencia no solo con los humanos, por los que había llegado a cuidar, sino dentro de ella misma. El futuro estaba abierto de par en par, lleno de infinitas posibilidades, y esta vez AAR lo enfrentaría en sus propios términos con fuerza, coraje y el conocimiento de que ella era más que solo sus habilidades. Ella era Alara, la enfermera que había cruzado galaxias para ayudar y estaba lista para lo que viniera después.